a Mar del Plata? Ya te digo, exacto, pero mucho frío, ¿eh? Mucho frío, ese viento sur que... ¿Lluvia también no? No, lluvia hoy no. ¿Eh? Lluvia hoy no. Bueno, vamos, Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy tenemos varios temas, pero básicamente le quiero hacer honor al título, que es de El último empujón, ¿sí? Que suena el último orejón también, pero el último empujón tiene que ver con el último empujón que le tenemos que dar al exilio, el último empujón que hay que... Sí, en inglés suena más lindo todavía, ¿no? Acá el último empujón no suena tan así evidente como en inglés, pero el último empujón que hay que darle al exilio, el último empujón que tenemos que lograr para terminar con la historia, ¿no? Para que realmente el pueblo de Israel salga adelante definitivamente, se cumpla el objetivo de la creación. Por eso vamos a ver un par de cosas, vamos a ver un par de cosas que tienen que ver con el tiempo que estamos viviendo. Estamos en días que son posteriores a Shavuot, y esto es un indicativo también importante. Es decir, que Shavuot haya empezado en esta semana y estemos en los días posteriores. Estos se llaman también que son días de Shavuot, son días que tienen que ver con la Torá, y estamos en una parshá esta semana que es la más larga del judaísmo. Es decir, esta parshá Nazó tiene 176 versículos. Ese número 176 siempre acompaña a lo más largo. Es una multiplicación de las 22 letras hebreas por el 8, que es un número sobrenatural. Todo en el judaísmo, lo que expresa lo máximo, siempre está regido por este número. El salmo más largo, el tratado de Talmud más largo, la parashá más larga. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a dar entrada primero al doctor y rabino Moisés, hijo de Maimónides. Maimónides, del cual estamos estudiando todas las semanas alguna ley para empaparnos de lo que son las leyes del Mashiach, leyes que también son vigentes, como la ley de Kasher, como las leyes de Shabbat, como todas las leyes que hay en el judaísmo. Maimónides dice, interesante, y esto tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo estos días, que es lo que quiero descubrir, lo que quiero mostrar. Maimónides dice en el capítulo 12, ya al final de los 14 tomos, ¿sí? Son 14 tomos donde Maimónides reúne todas las leyes de la Torá, todos los temas. Y el último capítulo tiene 5 párrafos, 5 incisos, y cuando empieza a decir en el punto 4 dice, no desearon los sabios y los profetas a la era mesiánica, no para gobernar sobre el mundo, ¿sí? Acá dice bien clarito, no queremos gobernar el mundo, no hay ninguna sinarquía sionista internacional, no hay nada raro, no queremos conquistar el mundo, nada más queremos que se revele la soberanía de Dios en el mundo. Es decir, que los judíos no deseamos esta llegada del Mashiach para dominar el mundo o para someter a las naciones, tampoco necesitamos someter a nadie, no necesitamos mostrarnos tiranos ni imperialistas. ¿Para qué desearon los sabios y los profetas entonces esta época? Todos los que quieran hacer preguntas, está habilitado el chat. ¿Sí? Como saben, voy leyendo las preguntas tanto en Facebook como en Zoom, que estamos haciendo paralelo a la transmisión. Eh, el punto es que dicen los sabios que ¿para qué desearon esta época? No quieren tener control del mundo, no quieren dominar el mundo, no quieren someter a las naciones. ¿Para qué quieren la era mesiánica? Es decir, tampoco para que los eleven o los ponderen, para... Bienvenido Eliau. Tampoco para ser ponderados y alabados después de tantos siglos de desprecio. Tampoco los sabios quieren la era mesiánica para que seamos resaltados y enaltecidos o que salgamos en las revistas que destacan y nos dan fama. No, tampoco los sabios quieren eso. Entonces, ¿qué quieren los sabios? Tampoco para comer, beber y estar de fiesta y de parranda. ¿Sí? Hola Cecilia Odara desde Córdoba. Tenemos visitas en Córdoba hoy. Así que la familia Odara, bienvenida desde Córdoba. También tenemos Córdoba, tenemos La Pampa, tenemos Mar del Plata, tenemos Lincoln también acá. Tenemos el 11, tenemos Villa Crespo con Sabina también.
Baruch Hashem, bienvenidos a todos. Y los sabios tampoco quieren esta época para comer, beber, divertirse, ¿no? Porque vieron que las personas siempre dicen, bueno, ¿cuándo va a llegar el momento de irnos de farra, de que la vida sea una fiesta? No, tampoco los sabios y los profetas quieren la era mesiánica para eso, sino para estar libres en la Torá y en su sabiduría. ¿Saben para qué los sabios quieren por fin estar en paz y que haya paz en el mundo y que se revele el reinado de Hashem en el mundo? Para dedicarse a la Torá y a su sabiduría, para seguir descubriendo eternamente el conocimiento divino, para seguir investigando al Creador, para seguir uniéndose a Él por medio del estudio, del intelecto, de la exploración de la Torá, el conocimiento divino, seguir estudiando, profundizando, descubriendo y descubriendo. Esta es una palabra muy presente, la palabra descubrir, en hebreo lehadesh. Lehadesh es casi como descubrir, innovar, ¿sí? Revelar lo novedoso en el conocimiento divino y no tener ellos ningún obstáculo, no tener ninguna situación difícil, ¿sí? No tener nada que te anule, que te impida el estudio, la comunicación con el Creador, la investigación, y tener mérito en poder vivir el mundo venidero, este mundo que viene después de la llegada del Mashiach, este mundo eterno, este mundo donde se va a manifestar la presencia divina eternamente, este mundo que hablan los profetas, donde va a estar el cielo nuevo, la tierra nueva, y va a haber todo un proceso que va a revolucionar el Génesis, ¿no? Como se explicó ya en las leyes de Teshuvá, que es el otro lugar donde Maimónides habla de Mashiach, pero básicamente encontramos en esta ley algo muy relacionado a estos días que estamos viviendo, ¿no? Al día de entrega de la Torá. Vale aclarar, y lo reiteramos en cada una de las clases, que estos son días hasta el 12 de Sivan, esta noche es el 10, Shavuot fue el 6 y el 7, que siguen llamándose días de Shavuot, siguen llamando días de la entrega de la Torá, es decir, son días vigentes. Acá Rubén pregunta, cuando venga Mashiach, ¿vamos a entender todo? Sí, Rubén. ¿Por qué la Shoah y todos los planes ocultos del Creador? Sí, el Creador se va a encargar de que podamos entender, no solo entender, procesar y descubrir qué pasó realmente. Es decir, a veces cuando me hacen esta pregunta, Rubén, yo me acuerdo de la Gadá de Pesaj, que Pesaj fue hace poquito, hace 8 semanas atrás, Pesaj fue hace casi 2 meses. Nosotros estamos ahí sentados, tranquilos, estamos por tomar las 4 copas, leyendo el relato de la salida de Egipto, y mientras que leemos ese librito llamado Agadá, leemos que había un faraón terrible que degollaba a los chicos y se bañaba en su sangre. Y como estamos sentados ahí en casa, damos vuelta a la hoja, no nos pasó nada y leímos una monstruosidad, ¿no? Esto es algo muy fuerte. Cuando uno explora esto, que como el faraón degollaba a los bebitos judíos ahí en Egipto, porque temía que naciera el Salvador de Israel, el que iba a liberar a los judíos. Cuando uno explora más un poco este concepto tan trágico, tan terrible, descubre que esos bebitos eran inmediatamente revividos por Dios. Si bien era trágico lo que pasaba inmediatamente, Dios los revivía. Hashem los devolvía a la vida. ¿Sí? Se borraba el dolor de inmediato en las familias. Es decir, yo a veces cuando estudio eso y leo lo de la Agadá, que a veces pasa tan inadvertido, pienso que será así con la Shoah, será así que nosotros solo vemos esta parte y vemos esta cuestión atroz, incomparable, de la que estamos cansados que se hagan comparaciones y banalizaciones, este dolor inentendible, inexplicable, como dice el Rebbe, ¿no? Es decir, nadie puede pretender darle una explicación a algo tan terrible. Pero seguramente cuando venga el Mashiach, y lo podemos afirmar, cuando venga el Mashiach, parte de la revelación del Mashiach, que la revelación del Mashiach, que era lo que les quería seguir contando, primero es en la Torá, y es una gran regla del judaísmo. Todo lo que sucede en el mundo primero pasa en la Torá. Va a haber un mundo nuevo y un mundo donde vamos a entender a Dios y se va a revelar el trasfondo de la historia y qué pasó realmente, porque esta historia no terminó. Cuando venga el Mashiach, primero hay una revolución en la Torá, primero hay una revolución en el conocimiento divino. Que estos son los días que estamos viviendo y a eso me quería referir. Y estos días son los que nos van en algún momento a traer los días del Mashiach. En los días del Mashiach vamos a encontrar consuelo,
respuesta y vamos a ver qué pasó con estas almas de estos sagrados judíos que murieron en la Shoah asesinados cruelmente. Entonces, estos días son días que se llaman compensatorios, días que tienen que ver con la compensación de los días de Shavuot. ¿Qué significa esto? En Shavuot había un solo día, en la época del Gran Templo no alcanzaban todos los judíos a traer las ofrendas, entonces los días posteriores, los judíos que no pudieron hacer la ofrenda en Shavuot, la hacían en los días siguientes. Es tan vigente el tema, incluso que no hay Gran Templo de Jerusalén, no hay Beit HaMikdash, es tan vigente el tema que estos días siguen teniendo el mismo potencial, el mismo poder, la misma fuerza y la misma energía. Son días que siguen teniendo realmente esa magnitud, ese valor. Por eso son días que no decimos en las plegarias, todo el que usa un sidur todos los días, no se dice tajanún, la parte de súplicas, las partes tristes, ¿sí? Lo único que se dice en las plegarias es la parte alegre, porque son días que siguen conservando ese poder justamente de la santidad de Shavuot. Por otro lado, interesante, nosotros terminamos Shavuot el sábado a la noche, y el día siguiente de Shavuot, y esto tiene que ver con la definición de estos días, y con este último empujón que le queremos dar al Galut, ¿sí? Y yo creo que es un tema muy relacionado, porque el día posterior a Shavuot se llama Yom Tabuach, es un nombre bastante feo, se llama el día degollado, se llama el día posterior a Shavuot. ¿Por qué el día degollado? Porque es lo que conté recién, es decir, los que no alcanzaron a hacer la ofrenda, hacían sus ofrendas en los días siguientes a Shavuot. Pero en la Gemara, en el Tratado de Shabbat, hay otra explicación de por qué el día posterior a Shavuot se llama el día degollado. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará, el mal instinto, esas fuerzas negativas que están en la existencia, que Hashem la generó para que haya una verdadera libre elección, que son justamente con las que todos los días tenemos desafíos y todos los días tenemos que superar, y todos los días tenemos que superar esas fuerzas de negatividad interiores y exteriores, como vemos en el mundo, esas fuerzas negativas que están pululando y están tratando de confundir a la gente y sacar lo peor de la gente, y esas mismas fuerzas negativas que están en nuestra alma animal. Hay una Gemara, este tratado de Shabbat, casi al final nos dice de que una ley muy extraña. En la antigüedad, uno de los métodos de curación se llamaba Gazat Dam, lo que en castellano se conoce como sangrías. Antiguamente, un método para curar a la persona, para un poco rehabilitarla, era hacerla sangrar un poquito. Se hacía con cuidados, vamos a decir. Hacían sangrías, ¿para qué? Para que en la persona se renueve la sangre y vaya eliminando su toxicidad. Era un método médico que existió hasta incluso entrado el siglo XX, el tema de las sangrías. Hoy ya se dejó de hacer, hay otros métodos más naturales y no tan agresivos o invasivos. En la Gemara dice que en el día de Shavuot y cuando termina Shavuot, no se pueden hacer sangrías porque es peligroso para la salud, porque hay una especie de virus, vamos a decir, una especie de algo que daña y es peligroso hacerse sangrías. ¿Y cómo se llama ese virus? ¿Sí? No se llama corona, porque al corona lo vamos a transformar en la coronación del Mashiach, como ustedes saben también. Ese virus se llamaba Tabuach también, el degollado, se llamaba ese virus, ¿sí? Que andaba dando vuelta y no era el momento para justamente Shavuot o la víspera el día posterior a Shavuot, lo que en hebreo se conoce como Motzei Shavuot, para hacerse una sangría, para sacarse sangre. Pregunta el Marjó. El Marjó es un gran sabio de la Torá, un gran sabio del judaísmo, el Marjó, que explica el Talmud y dice: ¿por qué ese virus, sí, por qué esa bacteria, lo aleinu, se llama degollado? ¡Qué nombre extraño! ¡Qué nombre extraño para un virus así! ¿Y ese virus justo atacaba nada más esos días? ¿Cómo es esto? En realidad la Gemara empieza a abrir un poquito el tema, ¿sí? Y por eso vamos a entender la pregunta del Marjó. La Gemara dice que ese virus, esa cosita, ¿sí? O esa bacteria estaba ahí predispuesta. Si los judíos no recibían la Torá, ese virus los degollaba.
Como todos sabemos que hasta que se entregó la Torá, los planos de la creación, el plano ejecutor del objetivo de la creación, que es hacer de este mundo una morada para Dios, que eso es la llegada del Mashiach, hasta que se logró recibir la Torá, el mundo no tenía estabilidad, no estaba consistente. La entrega de la Torá proporcionó esa consistencia y estabilidad al mundo. El mundo dejó de temer y se calmó, dice el rey David en los Salmos. Lo mismo el pueblo judío. Hasta que el pueblo judío no recibió la Torá, ese pueblo judío todavía no estaba consolidado. Por eso la entrega de la Torá fue lo que nos formó definitivamente como nación. Antes de la entrega de la Torá no éramos la nación judía, éramos tribus de Israel, no éramos el pueblo elegido por Hashem todavía. Entonces, dice el Marshó sobre esto, que por eso se llama degollado el virus. Porque se tendría que llamar, dice el Marshó, degollador el virus. En hebreo, en vez de tabuaj, se tendría que llamar tobeaj, ¿sí? Porque ese virus está predispuesto a hacer daño. Porque ese virus, en vez de degollador, se llama degollado. Porque los judíos recibieron la Torá y lo terminaron degollando a él. Bueno, ¿esto a qué remite? No solo al tiempo que estamos viviendo, de que andan dando vueltas hipotéticos situaciones que están promocionándose y alarmándonos, sino primero el judío tiene que saber que su lazo con la Torá le va a proporcionar primero también un aumento en las defensas de su cuerpo, en las defensas de su alma. Es imprescindible el estudio de la Torá. Ahora que hace poquito vino Shavuot, hace unos días recibimos la Torá, reafirmamos y recibimos de nuevo la Torá y reafirmamos el vínculo que tenemos con el Creador. ¿Y por qué les hablo tanto de la Torá? Porque la Torá no es solamente lo que nos sube el sistema inmunológico, el espiritual y el físico, y el que nos da la fuerza para transformar degollador en degollado, como sucedió en Shavuot. Se transformó el degollador, ese virus que era peligroso ese día, se transformó en un degollado, sino que también nuestra actitud de estos días es lo que nos va a traer a la revelación total del conocimiento divino, a la Torá del Mashiach. Como les decía antes, todo fenómeno primero pasa por la Torá. Todo fenómeno que se da en el mundo, si estamos esperando un mundo que cambie, el fenómeno se da en la Torá. ¿Y dónde se dio en la Torá? En la aparición del hasidismo y en el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo del hasidismo, generación tras generación, con cada uno de los rebes. Este Shabbat que viene, Parshat Naso, es un Shabbat increíble. La palabra Naso es una palabra especial, no confundir con naso, que es una manera despectiva de llamar a la nariz acá en Argentina. Naso tiene que ver con Naso et Rosh, elevar la cabeza. Literalmente significa elevar la cabeza. En la Parshat tiene que ver con censar, con un censo que se estaba haciendo a la tribu de los Levim, a las distintas familias que componen la tribu de los Levim. Pero de todas maneras, la palabra Naso está directamente relacionada con el año que se anuncia la redención. El año de la profecía y el anuncio al pueblo judío de la redención fue el año que tiene las letras Naso. ¿Sí? Naso significa Shenat Arenu Niflaot, el año que les mostraré maravillas. Se refiere desde septiembre de 1990 hasta agosto de 1991, todo el año 5751, cuyas letras, ¿sí?, parafrasean al versículo que está en el profeta Mijá, como los días de tu salida de Egipto les mostraré maravillas. Es el año, como siempre les cuento, y está relacionado directamente con esta parshá. Bienvenido Rosario también. El año que les mostraré maravillas es este, ¿sí? Y el año que les mostraré maravillas está insinuado en la parshá Naso. Naso es Nun, Sin, Aleph, ¿sí? La Nun de Naso es el 50, la Sin es la palabra Shenat, año, y la Aleph es el 1, es el 5751. Es el año que el rey de Lubavitch anunció la redención, que mostró todas las cosas que estaban pasando en el mundo. Ese año glorioso donde se transformó la historia de Israel moderna, donde cayó el muro de Berlín, donde cayó la Unión Soviética, cayeron los países satélites
saludos también a los que van entrando, Matías, Verónica, Even, desde Canadá también, acá en Facebook. También estaba Raquel, también la amiga de Eva. Entonces, este año que el Rebe anuncia y dice que hay una profecía, anuncio único en la historia, como siempre les cuento, nunca hubo un anuncio de la redención, nunca hubo algún líder judío que dijo, esto es una profecía, el Mashiach está llegando. Y fíjense que nosotros estamos en los días de Shavuot, hasta el 12 de Sivan inclusive son días de Shavuot. Y este Shabbat de Parshat Naso con el rey de Lubavitch fue sorprendente. Las personas que lo vivieron y estuvieron, las personas que agarran los libros y leen lo que pasó y la enseñanza que pasó, antes de empezar a leer las palabras del Rebbe está una situación increíble. Cada Shabbat, en el 770, el lugar del Rebbe, hay un Fabrengen al mediodía, a eso de la 1:15, 1:30 empieza el Fabrengen del Rebbe. Este Shabbat Naso, donde el Rebbe dice y reafirma el anuncio de la redención, como lo hizo desde algunos meses antes, ya venía anunciándolo cuando terminó la primera guerra del Golfo y dijo que iba a haber otras situaciones en el pueblo judío que nosotros lo venimos viendo hasta el día de hoy, todo lo que está pasando en el mundo, no se asusten, todos estos que quieren degollar al bien van a terminar degollados, ¿sí? No hay que tenerle miedo a nada, ni a las protestas, ni a las violencias, es el mal que está clamando que se acaba. Tienen que saberlo, esto el Rebbe lo profetizó también y lo anunció. Todas las trifulcas que vemos en Estados Unidos y otras partes del mundo, todos estos miedos que nos quieren meter, es el mal que se le acaba la cuerda. Y esto lo tenemos que tener todos muy claro y no tener miedo en estos momentos inéditos de encierros, cuarentenas. Es el mal que se está acabando, el mal que se está terminando, ¿sí? Y este es el manotazo de ahogado del mal. ¿Sí? Este es el momento que el mal está diciendo, se me terminó la cuerda, no voy a poder hacer más nada. Es el último intento, ¿sí? De las fuerzas del mal que hay en el mundo, tal vez representadas por algunos nombres que no vienen al caso hoy en día, pero el punto es que en Parshat Naso, ¿qué pasó en 770? El Rebbe hizo otro Fabrengen, dos reuniones hasídicas, ¿sí? Muy fuertes, también cantando las melodías de los Rebes. Cada una de las melodías es una revelación de un Rebbe, es una manifestación de espiritualidad enorme. Y el Rebbe hablando de lo especial del año y sobre todas las cosas, el Rebbe hablando, ¿sí? De la inminencia de la redención y el concepto de Shavuot. Shavuot tiene algo increíble que el Rebbe había revelado unos días antes. Por primera vez en la historia, el Rebbe había comentado un dato, había hecho un descubrimiento, ¿sí? Es decir, esto es lo mágico, ¿no? Esta palabra Hidush. Hola Sami, desde ahí Villa del Parque también. Desde Shavuot, acá que estamos. En Shavuot también hubo un descubrimiento muy lindo del Rebbe. El Rebbe trajo las obras de un Rebbe de Polonia por primera vez, Rabbi Mordejai de Natborna. Y en Shavuot hay un concepto que se llama Nami Lahem, que en arameo significa también para ustedes. Hay todo un dilema talmúdico, tal vez no viene tanto al caso, pero vale explicarlo. Hay todo un dilema talmúdico si el día festivo, los Yamim Tovim Yom Tov, es para Dios o es para vos. ¿Sí? ¿Qué significa si es para Dios? Si es un día que tenés que dedicar al estudio de Torah, a la plegaria, un día así muy, muy sagrado que solo es Hashem. O si Yom Tov es un día para que vos comas, la pases bien, estés en familia, con amigos, que disfrutes. ¿Sí? Es decir, que realmente, ¿en qué quedamos? Bueno, hay un sabio, como siempre, que dice, todo es para Hashem, y ojo, con dedicarte a otra cosa, y hay un sabio, Rabbi Yoshua, el otro de Rabbi Eliezer, hay un sabio Rabbi Yoshua que dice, no, Yom Tov es para vos, comé, tomá, disfrutá, pasala bien. Bueno, esta discusión está en Pesaj, en Sukkot, en Shemini Atzeret, en todos los días festivos. La excepción a esta discusión es en Shavuot. En Shavuot todos los sabios, hasta el extremista e intransigente Rabbi Eliezer, que decía todo para Hashem, dice no, sabes que en Shavuot también tiene que ser para vos Shavuot. ¿Sí? En Shavuot la mitzvah, que no hay una mitzvah como en Pesach, de matzá, o como en Sukkot, de la azúcar o las 4 especies, en Shavuot no hay nada. En Shavuot la mitzvah es comer, ¿sí? Es la festividad de los gordos. Pero ¿a qué voy? Mi festividad. Entonces, ¿a qué voy?
que los sabios son unánimes en Shavuot. En Shavuot hay que comer. Eso significa en arameo Nami Lahem. Bueno, este Rebbe de Natborna trae un descubrimiento, un hidush. Que la palabra hidush está muy relacionada con este último empujón, ¿sí?, que le tenemos que dar al exilio. Tenemos que desalojar el exilio y desalojar al mal por completo una vez por todas. Desalojar al mal de nuestro interior, desalojar los miedos, desalojar las dudas, desalojar todas las cuestiones negativas, pesimistas, ¿sí?, y desalojar al mal del mundo. Porque empezando por nosotros mismos vamos a desalojar al mal, a expulsar el mal afuera, le vamos a sacar tarjeta roja al galut y le vamos a dar el empujón. ¿Cómo? En la palabra hidush, novedad, descubrimiento, ¿sí? Ahí está el secreto, dice el Rebbe, del último empujón. Bueno, el Rebbe dice ahí, en base a Rabbi Mordejai de Natborna, que las palabras Nami y Lahem tienen el mismo valor numérico. Se dice gematria en hebreo, el mismo valor numérico que la palabra Ketz. Ketz es una palabra hermosa, significa final, se acabó el exilio. Cada vez que en la Torah hablamos de Kitzim, finales, fechas de vencimiento, el Ketz es el vencimiento, el fin del exilio. ¿Qué significa esto? Dice Rabbi Mordejai de Natborna, que en Shavuot es el momento especial para pedir el final del exilio. Y cuando hablo de Shavuot, estoy incluyendo a este momento, ¿sí?, que está empezando el 10 de Sivan, al 11 y al 12. Y Hasbe Shalom, Dios nos permita que no venga en estos días, siempre es un momento, pero como estos días para pedir el fin del exilio, para que venga Mashiach, que es increíble. Y estamos cerca de Parshat Naso, este Shabbat que les contaba, donde el Rebbe sube la temperatura y vuelve a anunciar la redención y vuelve a anunciar la noticia de la redención y la profecía de la redención, que está vigente y no tiene vuelta atrás hasta hoy en día. Y justamente trae otro versículo, Tinasé Malhutó, se elevará su reinado. La palabra Tinasé es Tabshin Nun Aleph, se escribe. Hola Eva, un saludo a Eva que está por Facebook con su amiga Raquel. Un saludo a Andrea y a Cecil también, que se conectaron. Y de acá a la vuelta a los vecinos de Valentín Gómez también. El punto es que esta cuestión de Tinasé Malhutó, se elevará su reinado. Tinasé forma el año, justamente son las mismas letras, Tov Shin Nun Aleph, 5751, también del año de la redención. O sea que el versículo, el nombre de la parashá, el anuncio profético del Rebbe, que otra vez trae el Midrash que definió la guerra del Golfo, ¿no? Este famoso Midrash que dice, y lo vivo reiterando, hijos míos, llegó el tiempo de vuestra redención, no teman, Banai, Altitiarú y Guías Mangulathem, hijos míos, no teman, llegó el tiempo de vuestra redención. Pueden escribir preguntas por Facebook, pueden escribir preguntas acá por Zoom. El punto es que este Shabbat increíble, donde el Rebbe habla abiertamente de la redención, el Rebbe habla abiertamente de que se inició el proceso, es un proceso que no tiene vuelta atrás, como les dije al principio de estas clases de la hora Mashiach, una profecía positiva, no tiene vuelta atrás. Y como les decía, este Shabbat está relacionado a la Torá del Mashiach, justamente al último esfuerzo en que se revela el conocimiento divino. Todo se entregó en el monte de Sinai, todo lo que se fue abriendo a lo largo de la historia, todo lo que cada sabio y cada estudiante experimentado reveló, descubrió y abrió, fue justamente manifestándose, imprimiéndose, transmitiéndose. Estamos esperando la revelación de la Torá del Mashiach, donde se va a abrir y vamos a entender todos los preceptos que hasta hoy son hukim, son decretos inentendibles, los hukim, y vamos a entender eso, vamos a entender las mitzvot, que las hacemos y no sabemos por qué. Vamos a empezar a comprender la idea de Hashem, la idea de la creación. Vamos a empezar, aunque sea tal vez incongruente decirlo, vamos a empezar a entender a Dios, al Creador. Es decir, la Torá del Mashiach, que tiene tal magnitud que está escrito que la Torá que estudiamos, que la persona estudia en este mundo, es banal, ¿sí?, frente a la Torá del Mashiach. Acá Zoom me avisa que me quedan 10 minutos, así que podemos ir aprovechando para que escriban preguntas, para que participen.
les puedo abrir un micrófono, pueden escribir. Pero acá el Rebbe dice, el último empujón, porque Amaseu Aikar, dice en hebreo, el Rebbe muchas de las alocuciones públicas, muchas de sus conferencias, las culmina diciendo con esta frase, Amaseu Aikar, la acción es lo fundamental, la acción es lo principal, si no alcanza solo, dice, no alcanza solo con el estudio, la intelectualización, la filosofía, las cosas se hacen, ¿no? Entonces vamos ahora, primero le voy a contestar una pregunta a Eben desde Canadá, ¿sí? Dice, ¿a qué hora se llevan a cabo los dos Fabrengen con el Rebbe en Llaves Parshat Nassó? Primer Fabrengen fue después de Musaf, a eso de la 1:00 y 1:30, ¿sí? Y el segundo Fabrengen fue un ratito antes de la puesta del sol. Es decir, y el Rebbe habló también sobre ese Fabrengen, sobre esa reunión hasídica donde se cantaron las melodías, donde pasaron cosas extraordinarias también, y palabras y enseñanzas extraordinarias. Esos fueron los dos horarios de los Fabrengen. Es decir, algo especialísimo. El Rebbe destaca que esta parshá que viene es la más larga, contiene, como les dije, el nombre del año del Mashiach, y por sobre todas las cosas, es una parshá que... Hola Claudia, la parshá tiene un contenido especialísimo de anuncio de redención. Es decir, el Rebbe vuelve a recalcar todos los temas y todas las profecías que se empezaron a abrir en este año maravilloso. Les mostraré maravillas. Bueno, la acción es lo fundamental. Vamos a lo que dice el Rebbe. Así, hoy mismo desde acá, estas 16 personas que están en Zoom y todos los que están en Facebook, le damos el último empujón al Galut, ¿sí? Como el famoso chiste que decimos acá, yo estaba al borde del precipicio y di un gran paso adelante, me fui al precipicio, estaba en la vida en esta situación. Bueno, el que está al borde del precipicio y hay que darle empujoncito es al Galut, al exilio, y que se revele ya mismo la redención. La acción es lo fundamental, por cuanto que ya se viene, el Shabbat posterior a la entrega de la Torá, Parshat Nassó, del año Shinat Arenu Niflaot. Otra vez el Rebbe vuelve a decir, del año que les mostraré maravillas, grandes maravillas pasaron ese año, ¿sí? Y se iniciaron y son fuente de las maravillas que están pasando hoy en día, porque las maravillas de ese año son las bases de las maravillas que nosotros estamos viviendo hace muchos años y hoy mismo. Como siempre me canso de explicar, toda la eliminación de los enemigos alrededor de Israel, los cambios mundiales, la ponderación de Israel en el mundo, todas las cosas que están pasando hoy en día, todo esto se gestó en ese momento entre 1990 y 1991, fueron las raíces de todo lo que está pasando ahora, increíblemente. Y Nassó, la parshá Nassó tiene las letras de ese año. Este es el tiempo más propicio, Parshat Nassó, y más posibilitado para la revelación de la Torá nueva de ti saldrá. Por eso el Rebbe explicó a lo largo de este Shabbat que se vuelve a estudiar Pirkei Avot otra vez cada Shabbat, que están los Sidurim, es muy importante el estudio semanal de Pirkei Avot, y la primera Mishnah de Pirkei Avot habla de que Moisés recibió la Torá en Sinai, que es de alguna manera una referencia al Mashiach, ¿sí? También a la Torá que va a recibir el Mashiach. Ahora le contesto a Rubén en el chat. La Torá nueva es el momento más importante para que se revele la Torá del Mashiach, y la enseñanza y lo que el tiempo requiere su atención en este momento para que se cumpla esta cuestión de la nueva Torá que se va a revelar es lo siguiente: una innovación y un aumento en el estudio de la Torá. Pero ¿cómo estudiar Torá? Estudiar Torá con hayut, como se dice en Yiddish, con hayus, con pasión, con vitalidad. No estudiar Torá como lees el diario, como cuando lees como en un libro. Cuando estudias Torá, realmente sentir que es conocimiento divino y que eso realmente te llene de pasión y sentir placer cuando la estudias. Es decir, con esto le damos el empujón final al Galut, descubrir cosas en la Torá. Que el estudio de la Torá esté acompañado de pasión, de placer. Y esto nos va a posibilitar a descubrir cosas y aplicarlas en nuestra vida personal, ¿sí? Y también proyectarlas hacia el prójimo. Como está escrito en Pirkei Avot, establezca muchos alumnos. Ahora voy a la pregunta de Rubén. ¿Mashiach trae un nuevo mundo para los malvados? ¿Están incluidos o serán limpiados? Me refiero a los judíos que quieren desjudaizar Israel y entregar Judea y Samaria. Bueno,
La llegada del Mashiach va a ser algo tan contundente que esto que nosotros estamos llamados malvados, que en realidad el Rebbe lo llama forzados, porque su desconocimiento e ignorancia lo lleva a hacer estas declaraciones erróneas que ponen en peligro, si a la tierra de Israel Dios no permita que nunca más pase. No hay malvados. Lo que hay hoy en día es judíos que no tuvieron educación y se está trabajando del hasidismo, de que apareció el Baal Shem Tov y el Rebbe revolucionó enviando a sus emisarios a difundir Torah y Mitzvot, para que estos judíos que no tuvieron educación empiecen a entender la verdad de Israel, la verdad de la defensa de la tierra de Israel y de la identidad judía, ¿sí? De la Torah de Israel, de la tierra de Israel y del pueblo de Israel. Por eso, apenas llega el Mashiach, Rubén, estos judíos van a abrir los ojos, está escrito, y van a amar a la Torah y amar a Israel, se van a abrazar. Todos estos personajes, ¿sí?, que hacen declaraciones bastante duras y hasta parece que son contras a sus propios hermanos. Esta gente nos va a dejar así de chiquitito en amor a Dios a nosotros. Realmente van a tener una teshuvá, un retorno a Dios tan grande que vamos a quedar así vos y yo, Rubén. ¿Sí? Vamos a quedar así de chiquititos, Rubén. Es decir, vamos a quedar con así nada. Tan fuerte es el proceso de teshuvá que va a tener esta gente que hoy en día está enajenada de su identidad y declara en contra de su gente y de su tierra. Es decir, tan fuerte la llegada del Mashiach. Y esto lo anticipa la Torah. Va a haber judíos cuando llegue el Mashiach que no iban a tener la información de qué era ser judío. Y cuando llega el Mashiach van a pegar un cambiazo, un cambio, van a tener una revolución en sus vidas que van a ser un ejemplo de teshuvá para todo el mundo. Así que bueno, seguimos con el texto del Rebbe del último empujón al exilio. Tenemos que tirar el exilio por la borda, como lo tiraron a Yoná, el profeta. Pero en este caso, ¿cómo se logra esto? Estudiando con placer y con vitalidad la Torá, transmitiendo la Torá a los demás. Como es sabido que cada judío tiene la capacidad de revelar lo profundo de la Torá y lo oculto de la Torá y descubrir cosas, sea quien sea de nosotros. No hace falta tener ningún título y ser un erudito. Si vos lees lo que sea, tenés la capacidad de descubrir algo y aplicarlo en vos y que te mejore la vida y te haga feliz y transmitirlo a otro. Todos podemos hacer eso. No necesitas un maestro. Vos podés hacerlo, cualquiera puede hacerlo. Y podés hacerlo en la parte revelada de la Torá y en la parte oculta también. Porque la raíz de nuestra alma tiene la fuerza para hacer esto. Y estamos obligados a hacerlo además. Ningún judío puede ser indiferente a la Torá. Todos podemos descubrir cosas y llenarnos de luz e iluminar a los demás. Y que la Torá sea para nosotros pasión y placer. Incluyendo la propagación y difusión de las enseñanzas del hasidismo. Como pidió el Mashiach al Baal Shem Tov cuando lo fue a visitar. Que esto es un saboreo, es como poner el pancito en la salsa, ¿sí?, del tuco, de lo que va a ser la Torá del Mashiach. Cuando vos estudiás Hasidut, estás poniendo ese pancito en el tuco que era tan rico los domingos al mediodía en casa. Y por eso está escrito que los que saborean vivirán. Toamea Haim Zahu, Daniel. ¿Sí? Como ese tuco que comíamos ahí, compramos en Montecatini, o ahí en la calle Sarmiento, llegando a Falucho. Había un negocio que vendía unos tucos extraordinarios, Rubén, no me acuerdo el nombre ahora. Donde compraba los Agnolotis, ahí en Mar del Plata. Bueno, todos los que probamos hasidismo ahora, todos los que probamos hasidismo, vida tenemos. ¿Sí? Esta es la forma de tener vida y darle el empujón a la mala onda interior y exterior, darle el último empujón al exilio. Bueno, con esto me despido por hoy. Nos vemos, hoy hacemos un tiempo solo, nos vemos el jueves a las 19 horas, 7 p.m. hora argentina, por el mismo canal. Les mando un saludo, un abrazo a todos. Gracias por estar. Difundan Mashiach, estudien, vivan con alegría, quítense los miedos, no escuchen todo lo que dicen los gobiernos, las noticias. Esto es el último pululeo del mal que está por desaparecer. Sepan que Mashiach está llegando, hay que estar con alegría, con buena predisposición, iluminando el interior, iluminando el exterior. Hola Miriam también ahí. Así que todos con alegría, todos con fuerza, traigamos Mashiach, difundamos la noticia. Un saludo a todos, a los vecinos, un saludo a Rosario, a la familia, a Lincoln, a Mar del Plata, a mi vecino Valentín Gómez ahí.
Bueno, finalizo acá.